Paz del Señor, hermanos. ¿Cómo están? ¿Tristes? Ya pronto termina nuestro congreso, hermanos. Vamos a dar inicio, hermanos, a la siguiente presentación de bienaventurados, hermanos. Voy a pedir a los chicos si pueden pasar acá con nosotros, hermanos. Será, hermanos, esta última sesión. Después nos iremos a la comida y regresaremos al salón, hermanos, para nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pueden tomar sus asientos, hermanos, perdón. Es que era para que se despierten un poco, hermano. Hermanos, damos gracias al Señor por sus bondades a nosotros, hermanos, ver el amor que han tenido para nosotros y viajar tanto tiempo, hermanos, y tantos gastos. Somos muy bendecidos con su presencia, hermanos, y tantas cosas que no merecemos que estén acá. Y nos da mucho gozo, hermanos, porque la iglesia acá se prepara durante mucho tiempo, hermanos, para poder ver el fruto, hermanos, de su amor y de la gracia del Señor en ustedes. Somos muy bendecidos, hermanos, también este ministerio, hermanos, que el Señor ha levantado desde hace un año, ¿no? Un año ya. Y pues tenemos esto para ustedes, hermanos, gracias a Dios. Queremos presentarles, hermanos, el boletín, el nuevo boletín de diciembre de 2023 a febrero 2024 ya, hermanos. Nuestros chicos de Bienaventurados, Mati, Elenay, Hani, Isabelita, Beto y Chio, hermanos, han estado trabajando muy arduamente, hermanos, durante este año ya. Han estado enviando sus información acerca de la iglesia perseguida, hermanos, durante, pues creo que cada día, a lo mejor algún día que tuvieron mucho trabajo no se pudo, pero casi los 365 días, hermanos, y gloria a Dios por sus bondades, porque vemos su gracia, hermanos, en estos jóvenes, que pudiendo haber estado en otra cosa, hermanos, el Señor los ha tomado y los ha llamado para estar aquí, hermanos, sirviéndoles y dándoles de conocer, hermanos, acerca de la iglesia perseguida. Hermanos, queremos presentarles nuestro nuevo boletín, como pueden ver en pantalla. Trata sobre dos testimonios, hermanos, que últimamente han estado marcando nuestras vidas y han sido de mucha bendición para todos nosotros. Es el primero de nuestro hermano Richard C. Blitt, que es un hermano misionero de los Estados Unidos enviado a México, hermanos, a San Nicolás, de donde es nuestro hermano Daniel, de Tenango de Doria, hermanos, y es un hermano que vino de misiones a México y fue un testimonio impactante, hermanos. No se los platico para que lo lean en el boletín. También, hermanos, tenemos el segundo testimonio de un hermano que ha sido usado mucho por el Señor este último tiempo, que lo vemos en redes sociales. Dice Pastor Charlie que es como el apóstol Pablo actual. Es un hermano que está en muchos lugares, hermanos, está en todos lados. Es el hermano Daniel Stephen Courtney. Y es un hermano que nos ha motivado mucho a nosotros, hermanos, como ministerio, y el ministerio del Cordero es digno, a seguir proclamando, hermanos, a pesar de la adversidad. A lo mejor han visto algunos videos que quizá hemos compartido acerca de él, donde lo maltratan, hermano, lo arrestan, le han dado bofetadas, y el hermano sigue fiel, predicando el Señor con un espíritu afable y humilde, sin contención, hermanos, y el hermano es una bendición para nosotros. Hay unas palabras, hermanos, que él ha escrito que creo que es bueno recordar, hermanos.
Y dice así el hermano: Dios no quiera que los misioneros lo hagamos parecer fácil. Lloro cuando entro en mi casa. A veces lloro simplemente por beber un vaso de agua. Después de vivir el sur húmedo tropical de la India durante 7 años sin aire acondicionado, ver el interno, ver el interior de una celda de prisión en muchos países, después de dormir solo en bosques y desiertos durante semanas en tierras extrañas, después de repetir, después de repetidos atentados contra mi vida, me regocijo ante la más pequeña de las misericordias. Hasta el día de hoy no puedo dormir bien y me despierto gritando debido a los recuerdos de casi ser estrangulado hasta la muerte por turbas finchadoras, trinchadoras en 5 ocasiones distintas por predicar el Evangelio, estar en el suelo y patadas en la cabeza y pisoteando en el cuello por predicar contra un gran ídolo en un desfile hindú, ser retenido por una turba y ser pateado en la ingle y puñetazos en la cara, golpeado hasta quedar inconsciente con una barra de hierro en la cara que me dejó inconsciente durante 15 minutos y con moretones por todo el cuerpo, algunos de los cuales todavía me duelen hasta el día de hoy. Que los soldados israelíes me atacaron con grilletes y esposas y me golpearon rápidamente en la cabeza después de que unos judíos furiosos me robaron en Eliat, que me golpearan en la nuca con un trozo de madera y me arrestaran por una aldea hindú con una cuerda alrededor del cuello simplemente por predicar a Jesús, y ni siquiera por predicar contra la idolatría, que me pasaran los ladrillos por la cabeza mientras predicaba. En una ocasión rompimos el cristal trasero de nuestro coche en India y luego escapamos lo más rápido que pudimos. Haber sido acuchillado con un coquich. Este incidente en particular no fue por causa del Evangelio. Haber amenazado a mi familia con quemarlos hasta morir y a mí mismo castrado mientras estaba obligado a predicar el Evangelio. Haber sido quemado con cigarrillos en Jerusalén mientras predicaba y judíos tratándome de prender fuego a nuestros pantalones con un encendedor mientras predicábamos. Pasar 8 días en prisión en mi propio amado Estados Unidos, después de haberme alistado como médico de combate en el ejército de Estados Unidos, FBI, allanando mi casa con 3 meses encerrado en un panteón psiquiátrico por mi fe. El Señor sabe que soy un siervo inútil, que tuve que leer el libro de los mártires de Fox como un libro para una tarea de educación en el hogar, y que oré para sufrir como los santos de antaño, siendo tan inspirado y desafiado por sus ejemplos. Alabado sea el Señor. He tenido un buen descanso la semana pasada con mi familia desde que regresé de los Estados Unidos para la corte, pero necesito volver a predicar en las calles a pesar de la carga cognitiva de la mera idea de predicar al aire libre en un país donde es ilegal, aunque ya lo hemos hecho cientos de veces y solo hemos sido encarcelados una vez por ello en este país. Creo que retrata muy bien al final, hermanos, lo que queremos con este boletín. Queremos ser inspirados con los testimonios de estos hermanos que han entendido, hermanos, el mensaje del Evangelio y han entendido que, como dice el himno, ¿no? Murió por ti y murió por mí, derramó su sangre carmesí en aquel Calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por mí, hermanos, y solamente han entendido eso, que el Señor murió por nosotros y podemos entrar al cielo si creemos en Él, hermanos. Entonces, estos hermanos están dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio y por el bien nuestro, hermanos, de los que escuchan. Hermanos, nuestros hermanos van a pasar a darles un boletín a cada uno de ustedes. Esperamos que les sea de bendición. Hermanos, estos hermanos han comprendido que el Señor es digno, hermanos, de ser anunciado y que ninguno que
que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, hermanos. Sabiendo que hay más de 3.000 millones de personas en más de 7.000 grupos étnicos que no han sido alcanzados con el Evangelio, hermanos. Y no alcanzados no nos referimos a no salvos, sino que nunca han escuchado el Evangelio o nunca han tenido acceso a él. Es terrible, hermanos, y tantos lugares, como decía nuestro hermano Donald, que no tienen a Cristo y no solamente por no ir al infierno, hermanos, sino por el disfrute y el gozo que esto trae. Me acuerdo para platicar con Pastor Charlie en un momento, hermanos, que cómo viven los incrédulos sin Dios, cómo encuentran esperanza, hermanos, en tiempos difíciles, cómo pueden encontrar la paz y la gloria, hermanos, que podremos tener si, si el Señor nos llama, hermanos, a su presencia. No querríamos que nadie se perdiera de esto, hermanos. Entonces es, es necesario, hermanos, y el comprender, como decía el pastor Charlie, que Jesús es nuestro pastor, nos debería de llenar tanto, hermanos, que no tengamos otro motivo en nuestras vidas más que dar de ese Jesús que nos llena, hermanos. Hermanos, quiero dar unas palabras de pastor Charlie al final del boletín, hermanos. Dice: la carta a los Hebreos en el capítulo 13:3 nos exhorta a acordarnos de aquellos que están presos a causa de Cristo. Creo que estas prisiones no necesariamente tienen que ser cárceles en donde encierran a los santos, sino también los padecimientos de los cuales no pueden librarse y sufren por amor a Cristo. Las Santas Escrituras nos exhortan al amor fraterno, a cumplir la ley de Cristo llevando las cargas los unos de los otros, a tener en alta estima a la familia de la fe. Creo que esto se cumple también cuando intercedemos, pensamos y deseamos el bien para aquellos que están padeciendo a causa de Cristo. Los hermanos, quienes son parte de nuestra familia eternamente. En definitiva, pienso que aquellos que no encuentran en una condición como la de nuestros hermanos sufrientes, que el no tenerles en consideración no están practicando el amor y deben venir a Cristo en arrepentimiento, pedir ayuda con urgencia, no para los que están siendo perseguidos y que sufren por Cristo, sino para ellos mismos. Por eso, por sus duros corazones y desintereses por los hermanos que sufren a toda clase de males por el nombre del Señor. Vayamos al Señor, despertemos y pidamos de nuestro amor para amar a los hermanos y no olvidándonos, no olvidarlos, llevarlos en nuestras oraciones dignamente, de manera personal, familiar y congregacional, ayudando de cualquier manera posible para que su carga sea más ligera y segura y continúen firmes en la fe, hermanos. Gloria a Dios. Si el problema no es estos hermanos que están viviendo cuerdamente, sino el problema somos nosotros, hermanos, que con un dolor de cabeza o cualquier cosa, nuestra fe tiembla. Así que oremos, hermanos, como oraba nuestro hermano Jim Elliot. Dios, te ruego, prende fuego a esta leña inútil de mi vida para que arda para ti. Y el Señor contestó esa oración, hermanos. El santo que avanza de rodillas nunca se retira. Hermanos, voy a pedir a nuestro hermano Daniel Gómez, quien es parte del fruto del Señor en la obra de nuestro hermano Richard, que pase, hermanos, y dé unas palabras para todos nosotros y ore, hermanos, en su lengua que es el otomí. El Señor, amados hermanos, antes de dar unas palabras, quiero leer un pasaje de las Escrituras en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y dice así: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua
pueblo y nación. Amén. En Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 15 también dice así. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Hermanos, Dios bendiga a sus siervos que han dejado todo, casas, hogares, familias, su nación, para salir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el caso de nuestro querido hermano Richard Blythe de Estados Unidos en los años 50, que llegaron a nuestro querido pueblo, un pueblo pequeño, un pueblo indígena de origen otomí, y predicaron el evangelio. Eh, Hermanos, ellos dieron todo, abandonaron su hogar para ir a ese pequeño pueblo. No puedo contarles todo, hermanos, porque es mucha la historia. Cuando yo oía esta historia de parte de mis padres, pues me impactaba y hasta las lágrimas me salían, ¿no? Por lo que Dios hizo en este hermoso pueblo, que es mi pueblo, se llama San Nicolás, en el estado de Hidalgo, por la sierra, y estamos muy felices y contentos. Eh, los hermanos que recibieron el Evangelio, primer convertido de ese fruto es mi abuelo, Miguel Plata, está en el boletín, y que en paz descansen, hermanos, ya fallecieron. El misionero, el hermano Richard también, falleció hace año y medio y hasta con el Señor. Y hermanos, pues no tengo más palabras más que agradecer al Señor por su gracia, por su bendita obra, por su misericordia que nos alcanzó allá en este pueblo, que no imaginamos que haya sido así, hermanos. Es un lugar retirado. En esos tiempos no había ni caminos, no había nada, hermanos. Es un lugar muy remoto, de difícil acceso. Pero Dios en su misericordia, hermanos, mandó a este hermano para trabajar en ese lugar, y por la gracia de Dios eh, tradujeron el Nuevo Testamento a nuestra lengua, el otomí. Trabajaron por muchos años juntamente con mi abuelo, y hermanos, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Por eso, como les decía, hermanos, les podía yo contar, pero es mucho. En el boletín aparece un poco de lo que sucedió. Los hermanos padecieron mucho y mucho, hermanos. Y no me queda más que agradecer al Señor, hermanos, y muy contento por el reconocimiento a los hermanos, al ministerio, bienaventurados, al pastor Charlie, que hicieron este trabajo de darlo a conocer a todos ustedes, y yo creo que va a llegar a a otros hermanos en otros lugares, y estoy muy contento, hermanos, muy agradecido con el Señor y con el ministerio, con el pastor Charlie Velasco, hermanos. Voy a orar, voy a hacer una oración por nuestros hermanos, por el ministerio en mi lengua natal. Oremos, hermanos. Mojai, Gibui para Santo. Hamadi Mojai. Ko manatingui. Grauja bu mahetsi. Grauja bajara hoy. Ni meti goto ya cosa hija Mojai. Wahokra se, wahokra zana, wahokra hiadi. Wahoki goto te hija Mojai, ni wahoga heshkita. Inye te garai Mojai. Te hija mamadi. Gega yanke. Gera pahe. Gega penga heni makatsuntu Mojai. Bai kwaharan shimboy. Parangera dun konange kohe. Tamon hi. Bujara ponti Mojai. Parangeda yango henge matsoki gohe. Inye te garaje Mojai dibuko muy agradecido Mojai dari hamamadi. Hamadi Mojai yerengega ka kasigo he manda kahongai astege magwapengi Mojai Cristo Jesús. Oni ye Mojai ma hermano gohe bikwa dami hapitsu yazi hermano no ye y di perfi Mojai ge di uni
da fadi no tishka yeri mohain bashiro dari hama madi mohain ge makungo ma hermano go mohain ge idim pefi parange da yera no te ginno mango da yata ni paha mohain dari hama madi da mi khampitze oski hegi da mi unnam fadi da mi unni ni mate mohain na mange di sigue di continua mohain hasta que me wapengi oni ye mohain ni mefi da pastor Charlie hampitsush keta oski hegi mohain napangun napa hapranija y java mohain no bajara lugar y java dami oski hegi mohain napangun napa fotsi mohain ni maka espíritu santo mohain da maudi napangun napa ne ni hatrats edi mohain hasta que me wapengi da hama madi mohain ra ora java papa hegi que bomahetsi konarhoni makatsantu de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Amén, hermanos, gracias. Antes de pasarles, hermanos, el micrófono a nuestro pastor Charlie, quien dará unas palabras, quería agradecer, hermanos, al Señor por la vida de nuestro hermano Jorge Araiz, hermanos, quien hace lo posible, hermanos, para que tengamos hoy aquí el boletín. Y a nuestro hermano Leo, hermanos, que también colaboró en este boletín, hermanos, que gloria a Dios por su vida, y el hermano Jorge, que pese a sus padecimientos está sirviendo. Es de sus hermanos que cuando tú te quejas de algún malestar, lo ves a él y dices, soy una niña. Dios les bendiga.